El Señor Jesucristo les bendiga. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de su podcast Enganchados, Cristianismo y Actualidad. Les saludamos desde la cabina de ECON de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el barrio La Emilia en la ciudad de Palmira. Les invitamos a todos ustedes para que compartan esta transmisión y todos los capítulos de esta temporada y temporadas anteriores, recordando que estamos en Facebook como IPUC La Emilia Palmira y en YouTube como IPUC La Emilia de Com. En estas páginas van a encontrar todo el contenido que hemos publicado por la gracia del Señor y que nos ha ayudado a llevar el Evangelio a través de las redes sociales a cada vez más personas. Lo invitamos para que hagan parte de este proyecto compartiendo y comentando todas las temáticas que hemos estado trabajando, gracias al Señor, con todos los invitados que hemos tenido aquí, también para gloria del Señor Jesucristo. El día de hoy les habla Alexander Castillo y me encuentro en la grata compañía de un ministro de nuestra iglesia, el pastor David Lazo. Pastor, bienvenido a Enganchados. Amén, hermano Alexander. Bueno, muy contento de poder estar en este día con ustedes. Y bueno, esperamos poder ser de bendición para cada uno de ustedes. Amén, mi pastor. De verdad que es un honor para nosotros poder contar con usted en esta noche, en este capítulo. Y pues bienvenido, es la primera vez que el ministro nos acompaña y el día de hoy queremos estrenarlo con una temática muy especial. Como todos sabemos, esta sexta temporada del podcast ha venido tratando sobre la importancia de leer la Biblia. De hecho, esta temporada, mi pastor, tiene como título el libro que escribió la historia antes de que sucediera. Así hemos estado viniendo presentando la Biblia como libro y en otros capítulos, ministro, hemos tratado el tema de la importancia de leer la Biblia. Pero el día de hoy queremos dar como un paso más, no solamente de que nos quede claro que es importante leerla, sino también de que es más importante aún entenderla y a través del entendimiento que el Señor nos da, también ponerla en práctica en nuestra vida y vivir la palabra del Señor. Así que mi hermano David, el capítulo de hoy es ¿entiendes lo que lees? Nos estamos basando en una historia que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8. Allí ustedes van a encontrar esa historia de los versículos 26 al 40. Y allí encontramos un ejemplo donde el evangelista Felipe le hace una pregunta a una persona que es, ¿entiendes lo que lees? Allí queremos entrar esta primer pregunta, mi pastor, y es que en este capítulo encontramos que hay unas actitudes de parte del eunuco. Se nos detallará un poquito más esta historia porque en nuestro público hay personas que de pronto son un poquito ajenas al mundo cristiano, a la palabra del Señor. Es qué actitudes son importantes para poder que la persona entienda la Biblia. Bueno, mi hermano Alexander, realmente la pregunta es bastante interesante y como lo decías, es una pregunta a la vez importante y muy buena. Cuando nosotros analizamos entonces el capítulo 8 de los Hechos, del verso 26 al 40, podemos encontrar allí varias cosas que nos van a ser de bastante ayuda para poder entender la Biblia, hablando de las actitudes, ¿no? Fuera bueno de pronto colocar en contexto a la audiencia acerca de quiénes son los que intervienen allí en este capítulo 8, en el verso 26 hasta terminar, porque en una primera instancia encontramos al Espíritu Santo, ¿no? Guiando precisamente el propósito de la salvación de todos los hombres. Encontramos también entonces a Felipe, que es como tipo de esa iglesia, ¿no? Que está comprometido con esa misión de predicar el Evangelio y precisamente de ayudar a la gente a entender, ¿no? Lo que es la palabra del Señor. Encontramos también mencionada a Candace, que es como la reina, ¿no? Que a su vez tiene un poder político, militar. Y bueno, pensaríamos de pronto que Candace es el nombre de ella, pero realmente ese no es el nombre, ¿no? Es un título dinástico donde
lo podemos comparar con los faraones en Egipcio o los César en Roma. De manera entonces que finalmente venimos a encontrar al eunuco etíope en una región llamada Cus, como lo llama la Biblia, probablemente Sudán, Etiopía. Y este hombre, bueno, presenta varias cualidades que necesitamos nosotros también hoy en día para poder entonces entender, ¿no? Cuando leemos la Biblia. Y quiero, mi hermano Alexander, hacer la acotación entonces de la condición que tenía el eunuco, porque por él ser eunuco, digamos que él no podía entrar completamente en el culto judío. No sé si de pronto esa connotación de la circunstancia personal de aquel hombre eh, le hubiera impedido, ¿no? Pero a través de la narrativa bíblica entonces vemos de que él no se impide. Deuteronomio 23:1, mire lo que dice, yo se la leo por aquí en la Reina Valera. Dice Deuteronomio 23:1, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugado los testículos o amputado su miembro viril. Entonces mire que esa condición que tenía el eunuco no le permitía participar completamente del culto judío, del templo, de todas estas situaciones. Pero eso no fue un impedimento para él. Entonces, por la actitud del eunuco, y a pesar de esa condición, entonces podemos entender eh, que ese hombre, bueno, tenía unas cualidades que lo llevaron a entender la Biblia y que a su vez en este tiempo nosotros también necesitamos tener esas actitudes para poder entonces entender la Biblia. Hay una gran importancia en entender la Biblia. Si usted mira a través de la escritura, son muchos los pasajes que nos hablan acerca de ese tema de entender. Ya en Isaías capítulo 43 se nos habla de esa importancia de entender. Ese texto entonces dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Y mire lo que sigue diciendo, y entendáis. De manera que hay una relevancia grande en entender la palabra del Señor. Entonces el eunuco tenía unas cualidades, ¿cierto? Que lo llevaron a entender esa palabra. Eh, Tenía un corazón que estaba dedicado a Dios, viajando de Jerusalén, perdón, de Etiopía a Jerusalén, eh, aunque no entendía la escritura, pero mire, tenía ese deseo de entender. Entonces las primeras cualidades o la primera cualidad que debe tener una persona para entender la Biblia es que debe tener una devoción y una fe. Porque a pesar de las dificultades, de la condición que tenía el eunuco, que ya les mencionaba, que no podía entrar completamente en el culto, a pesar de ese desprecio que la ley judía tenía para los eunucos, mire, él hizo ese viaje desde Etiopía hasta Jerusalén, que según dicen los estudiosos, fue un viaje que demoró semanas por tierra. Él iba en un carro jalado entonces por bestias. Entonces, lo primero que él tenía era una devoción y una fe. Lo segundo que él tenía entonces era una actitud humilde. Era una actitud humilde, porque mira que él reconoció la falta de comprensión que él tenía de la palabra, porque mientras él leía, ¿cierto? Entonces Felipe le pregunta si él entendía lo que estaba leyendo. Y él humildemente le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces, lo número dos que él tenía era una actitud humilde. Número tres, entonces tenía una búsqueda de conocimiento, porque coloquémonos a pensar cuál era el idioma raíz o el idioma natal de aquel hombre. No era el hebreo. Entonces él en esa búsqueda de conocimiento, de querer entender, miren, aprende el idioma hebreo para adorar en el templo. Entonces allí también hay como un hambre y una sed de adquirir ese
ese conocimiento. También en el número 4 tenía entonces una disposición para aprender. Y mire que en esa disposición de aprender no tuvo miedo de, entonces de pedir ayuda a un desconocido, cosa que de pronto nosotros ahora en nuestra actualidad sentiríamos miedo de pedirle ayuda a un desconocido, pero el eunuco al ver a Felipe, mire, lo invita a sentarse en su carro y bueno, y le pide que le explique lo que él estaba leyendo, que él no entendía. Así que en esa disposición de aprender se abre para poder entonces recibir la enseñanza. Y número 5, esa actitud que tenía aquel hombre fue que tuvo una obediencia rápida, porque mire que una vez que comprendió la enseñanza de Felipe sobre el Señor Jesucristo, porque él iba leyendo el capítulo 53 de Isaías, donde nos habla precisamente entonces del siervo sufriente, mm, cuando él entiende eso, entonces no dudó en actuar, sino que inmediato pidió ser bautizado en las aguas que encontraron en el camino. Entonces estas 5 actitudes son muy necesarias, mi hermano Alexander, para poder entender la palabra. Y mi pastor, la verdad es que uno nunca termina de aprender, ¿no? Entonces, ahora, con lo que usted nos acaba de decir, ministro, entendemos que esta persona, el eunuco, tenía muchos factores en contra, digamos, o muchas barreras para poder acceder al conocimiento que él tanto anhelaba y deseaba, ubicándonos en ese contexto, en el contexto de la distancia que estaba Jerusalén, que era el único lugar, pues, en la época para ir a adorar, el idioma y todas esas condiciones, su condición física. Y pues me llama también la atención de la humildad, siendo él una persona importante en Etiopía, ¿no? Dice la palabra que él estaba sobre los tesoros de la reina. Y aún así tuvo toda esta disposición para acceder a ese conocimiento que tanto anhelaba. Y es un ejemplo, la verdad, que hoy día nos marca muchísimo. Para que nosotros también deseemos. Nosotros hoy en día la tenemos, digamos, más fácil. Hay templos por todas partes, gracias al Señor la palabra se ha extendido y conseguir una Biblia ya traducida a nuestro lenguaje, pues realmente hoy en día es muy sencillo. Entonces es un ejemplo muy bueno para nosotros los cristianos, este capítulo que se está tratando en esta noche. Y hay algo, mi pastor, que también me llama la atención y es que muchas personas leen la Biblia, mas la interpretan de una manera que no debe ser. Y con ella misma quieren justificar sus malas acciones, sus malos actos. Entonces, eso me llevaría a pensar, ministro, si de pronto hay otras actitudes. Ahorita la primera pregunta era las actitudes que nos llevan a entender. O hay otras actitudes que me ayuden a no entender la Biblia o a entenderla de una forma equivocada. Sí, señor, claro, claro, hermano Alexander, porque así como mencionábamos entonces las buenas actitudes que nos llevan a entender, se puede dar el caso contrario de unas actitudes que nos pueden impedir precisamente entonces el interpretar, el entender la Biblia de una manera correcta. Entonces, hay una de las primeras actitudes que puede impedir que una persona entienda la escritura y es leer precisamente la Biblia sin oración y leerla sin la dependencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2 verso 14, donde la Biblia dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando se lee la Biblia de pronto como un libro común, sin orar, sin pedir esa iluminación, sin pedir la revelación, entonces se bloquea esa parte del entendimiento, es decir, que se bloquea la revelación divina. De manera que debemos entender que al acercarnos a la Biblia, la mente humana no alcanza a entender los misterios y la profundidad que hay en la Biblia. Otra actitud que nos puede entonces contribuir a impedir el entender la Biblia es tener un orgullo o una autosuficiencia espiritual. Entonces, cuando yo tengo ese orgullo y esa autosuficiencia espiritual, entonces creo
que sé lo que dice la Biblia. Me armo un esquema mental donde el orgullo y esa autosuficiencia me llevan a pensar de que yo ya sé, que no necesito entonces la ayuda para entender la Biblia, y además de eso, con ese ya sé, con ese no necesito, se cierra entonces el corazón a las nuevas revelaciones. Entonces ese orgullo intelectual endurece el espíritu, endurece los sentidos para no entender. Santiago capítulo 4, verso 6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. También tenemos otra actitud entonces que impide precisamente que la gente entienda la Biblia, y es leer sin fe y tampoco tener una disposición a obedecer. Entonces mire lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 2, dice: pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 11:6 también dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, leer la Biblia sin esa fe obstaculiza la comprensión del mensaje, de ese mensaje espiritual. No nos permite conectarnos entonces con esa enseñanza que nos quiere dar la Biblia. De manera que la falta de fe también, hermano, nos puede llevar precisamente a una interpretación errónea de la escritura, es decir, a hacer una eisegesis de lo que allí está escrito. Cuando se lee sin fe, entonces se puede dudar de la bondad de Dios y de todo lo que Él tiene. Otra actitud que puede entonces impedir la comprensión de la lectura de la palabra es entonces falta de concentración o distracción. Salmos 46, 10 dice: estad quietos, es decir, como concéntrense, no se distraigan. Entonces, cuando se lee la palabra del Señor con prisa, con ruido o con esa distracción mental, la palabra no penetra, la palabra no se comprende. Otra razón también por la que se puede entonces impedir el entendimiento de la palabra son las deducciones personales. Y lo que usted decía ahorita, mi hermano Alexander, al principio, es una gran verdad, porque cuando yo leo la Biblia, pero la llevo a las deducciones personales, entonces hago una interpretación subjetiva de esa palabra, donde entra a primar el yo pienso, donde entra a primar el yo creo, y de ahí parten precisamente entonces la mayoría de doctrinas erróneas, donde se basan en un versículo y entonces le aplican el yo creo, el yo pienso, y bueno, y resulta que hay una información incompleta, sesgada. Entonces, si algo nosotros debemos reconocer, entonces es que el Espíritu Santo inspiró la Biblia, ¿cierto? Y entonces, por consiguiente, ese significado tiene que ir alineado con todo lo que la Biblia dice, no con lo que yo pienso. Entonces, hay una cuestión, mi hermano, que quiero mencionarle, y es lo que dice San Juan capítulo 7, en el verso 37 y 38, donde la Biblia dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero note lo que dice el verso 38: el que cree en mí, como dice la escritura, no como yo pienso, no como yo creo, no, sino el que cree en mí, como dice la escritura, entonces de su interior correrán ríos de agua viva. Y qué bueno que tocó ese tema, ministro, porque uno en el día a día se encuentra con muchas personas que, a pesar de que digamos que se han leído o sea mucho o sea poco, siempre usan esa frase: no, es que yo creo, para de pronto rechazar un poquito lo que la misma palabra enseña. Entonces también tener como mucho ese cuidado de la interpretación personal, como le decía usted, y de no eh, hacer doctrina de un solo versículo. Me parece a mí algo demasiado peligroso, inclusive
Por ejemplo, el famoso comamos y bebamos, que en el mundo es muy famoso este versículo, aunque la gente de pronto lo usa sin saber ni por qué lo está poniendo, para justificar una acción que dice que está escrita en la Biblia, pero realmente no es así. No podemos aceptar un versículo y dejar a un lado todo el resto de la Biblia, que es un manual de vida, un conocimiento muy profundo, o el versículo que es muy famoso también para nosotros los cristianos, calle la mujer en la congregación, y entonces mucha gente piensa, no, es que la mujer entonces ya no puede hablar, pero vemos que en la Biblia hay profetisas, hay diaconisas, Ana profetiza, las hijas de Felipe, entonces no puede ser que el Señor calle a la mujer en la congregación cuando vemos que hay muchas mujeres que le sirvieron al Señor, inclusive predicando la palabra. Ministro, volvamos al ejemplo de Felipe y el eunuco. Cuando Felipe le hace la pregunta a él, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le responde, ¿cómo podré si no hay alguien que me enseñe? Si alguien no me enseña. En ese sentido, ¿se puede que una persona haga un estudio individual de la Biblia o es necesario que haya una ayuda con otras personas? Bueno, realmente la misma historia nos da la pauta para eso, ¿no? Porque el eunuco venía leyendo o estudiando la palabra, es decir, que lo estaba haciendo de una manera individual, pero entonces en algún momento el eunuco necesita que alguien lo instruya. Entonces, para el estudio de la Biblia, lo más recomendable sería hacer esa combinación, esa mistura de esas dos partes, tanto realizar un estudio individual como también entonces recibir la enseñanza de otras personas. Entonces el estudio por uno mismo, ¿cierto? Ese estudio individual le permite a uno tener un crecimiento personal y que contamos pues con la guía del Espíritu Santo, ¿no? Que fue el que inspiró, que escribió prácticamente la Biblia. Mientras que cuando nosotros estudiamos con otras personas, entonces esas otras personas nos aportan otra perspectiva, nos dan una corrección y nos ayudan con una comprensión más profunda de lo que es la palabra. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de estudiar solo? Que hay un crecimiento directo a través del Espíritu Santo que me guía. Cuando yo intimo con las Escrituras, esa guía del Espíritu Santo está allí. Pero también cuando estudio solo, entonces hay una comprensión profunda, porque se facilita el análisis, cierto, individual, todo este tema. Cuando estudio solo, también se desarrolla la fe, ¿cierto? Con ese estudio diligente de la palabra. Cuando yo estudio solo, entonces también se desarrolla esa disciplina que debo de tener cuando estudio la palabra, porque esa es otra de las cosas. Cuando yo estudio la palabra, en muchas ocasiones no la voy a entender a la primer lectura, sino que necesito una disciplina para estudiarla. Pero también entonces el beneficio de ser enseñado por otro, entonces lo que le decía, la perspectiva se aumenta, los contextos son más claros. Entonces, un maestro con experiencia que sepa de la palabra nos puede entonces ampliar acerca de los contextos históricos, culturales, teológicos, y eso enriquece mucho el entendimiento. Cuando yo soy enseñado, entonces precisamente viene la corrección de los errores, ¿ya? Y me ayuda a evitar esas interpretaciones erróneas o superficiales de la Biblia. Cuando soy enseñado, entonces también me enseñan a esa aplicación práctica, porque ese maestro entonces me va a ayudar a aplicar los principios bíblicos de una manera efectiva. Así es. Pastor, de todo lo que nosotros hemos hablado, eh, los que tenemos experiencia, digamos, en el camino del Señor, sabemos que hay algo muy importante y vital y que debemos hacer antes de empezar a leer, antes, durante y después de la lectura bíblica, y es la oración. Y usted hace un rato también me lo mencionaba. Quisiera de pronto que ahondáramos más en esa parte de cómo debe integrarse la oración con la lectura de la palabra. Claro que sí. Lo que pasa, hermano, es que la oración es fundamental, porque
nosotros entendemos y definimos la oración como esa comunicación con Dios. Entonces, cuando yo oro para estudiar la Biblia, entonces lo primero que me voy a encontrar es la guía del Espíritu Santo. Entonces, eh, lo decíamos ahorita que las cosas espirituales se tienen que entender espiritualmente. Entonces, cuando yo oro y busco esa ayuda del Espíritu Santo, entonces Él me hace comprender, me hace entender. A través de la oración yo pido esa guía. También cuando yo oro, mire hermano, que esto es muy, muy hermoso y muy bonito, porque cuando yo oro, entonces esa oración hace que yo me concentre y elimine las distracciones. Es decir, que la oración me ayuda para despejar mi mente de las distracciones, de las preocupaciones, ¿ya? Cuando yo me arrodillo a orar y entrego todas mis cargas, ¿cierto? Y aplico lo que dice la palabra, por nada estéis afanosos, ¿ya? Sino que sean vuestras oraciones, mire el texto lo que dice. Entonces eso me ayuda a concentrar y me ayuda a enfocar en el estudio cuando oro. Cuando yo oro, entonces profundizo en esa comprensión. Cuando yo oro, entonces fortalezco la relación. Y mire que eso es muy importante. Y cuando yo oro para estudiar la palabra, como lo decías, antes, durante y después, entonces se habilita entonces como la transformación. ¿Por qué? Porque la oración prepara el corazón para ser transformado. Porque en últimas, lo que buscamos con entender la palabra, que es nuestro tema, entiendes lo que lees, lo que buscamos es que haya una transformación de nuestras vidas a través de lo que se lee, a través de lo que se entiende. No es solo para ser informado, ni para tener un conocimiento, sino es para que haya una transformación dentro de mi ser. Cuando yo oro entonces para estudiar la Biblia, para entender lo que leo, entonces también tengo una protección espiritual que es muy necesaria porque hay mucha gente que leyendo la Biblia han sido engañados por lo mismo que ellos creen, porque lo han entendido mal. Entonces, cuando yo oro, tengo esa protección espiritual, tengo esa guía del Espíritu Santo que me guía a toda verdad. Amén. Mi pastor, quisiera leer aquí un versículo que está en Jeremías 9, 23 al 24 y que es muy lindo, más para entender también esta parte de lo que es la humildad en la lectura, en el estudio bíblico. Dice, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Así que el Señor, si algo tiene el hombre que gloriarse es de conocer al Señor, nada más. De resto, como dice la palabra, es vanidad. Entonces, entender al Señor a través de la Escritura es demasiado especial para nosotros, los que buscamos. También lo que usted decía sobre la oración, cuando oramos ya estamos disponiéndonos y la disposición para mí es algo demasiado importante para poder adquirir ese conocimiento que el Señor nos da a través de las Escrituras, ministro. Amén. ¿Algo más que usted quiera, mi pastor, detallar aquí en esta noche, en este capítulo, con respecto pues al tema? Sí, claro. Hay algo que me llama profundamente la atención y es que a pesar de todas las dificultades que tenía el eunuco, ¿cierto? Para entender las distancias, todo ese tema, me llama mucho la atención lo que habla precisamente Isaías capítulo 56, porque recordemos que él iba leyendo Isaías capítulo 53, pero más adelante, mire lo que dice en Isaías capítulo 56, verso 3, mire, leámoslo desde el 2. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano a hacer todo mal. Mire el verso 3. Y el extranjero
que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Y mire lo que dice, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, mire, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, mire, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Entonces, mire, él entendió Ujú. y mire esa promesa que Lo que había se iba a para encontrar ellos. más adelante, ¿no? Porque la costumbre de la época era seguir leyendo. Si se detenía, pues seguían donde habían parado la última vez, ¿no? O sea que qué hermoso, mi pastor. Yo nunca lo había visto de esa manera. La verdad estoy aprendiendo aquí en este momento con usted de que él con Felipe creyó en el Señor Jesucristo, fue bautizado y más adelante en sus lecturas se iba a encontrar con esa maravilla que tenía el Señor para él y ese nombre perpetuo que hoy estamos hablando de él. Sí, señor. Es, ahí se cumple, la palabra del Señor se cumple sí o sí, porque la palabra del Sí. Señor es viva, es eficaz y permanece para siempre. Muchas gracias, ministro, por ese aprendizaje. La verdad, me voy contento de haber entendido también de esa manera y quisiera pues ya ir terminando ese capítulo. El tiempo, la verdad, es un poco corto y los temas son sustanciosos. En Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Quiero, mi pastor, que también se despida de la audiencia en este momento y nos deje como ese mensaje de la importancia de leer y entender las escrituras. Amén. Bueno, me despido en este día dándole gracias a Dios, a los hermanos de la milla, a los oyentes. Para mí es una bendición el poder estar aquí con ustedes. Me voy enganchado, hermano Alessandro. Era la idea. Entonces no voy a invitarlos para que sigan estudiando la Biblia, leyéndola. Siempre tengo que decir que la Biblia, el cristianismo, el evangelio es un mar y nosotros somos una gotica. Y cada día vamos aprendiendo, vamos entendiendo. Y a medida de que vamos entendiendo, entonces nuestra fe se aumenta, somos transformados, somos bendecidos. Esa es la palabra de Dios. Entonces, hermano, a estudiarla, a leerla y a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla y a decirle a alguien que nos enseñe. Dios les bendiga. Amén, amén. Así es, qué importante y qué bendición es poder leer la Biblia. Los invitamos para que nos ahondemos en este conocimiento tan maravilloso que así como el eunuco fue sorprendido, todos seguramente hemos sido y seguiremos siendo sorprendidos por la palabra del Señor. No siendo más, nos despedimos en este capítulo. Que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. No olviden comentar, hacer sus preguntas. Estamos aquí muy atentos a poder ayudarles, ayudarnos unos a otros y también a que compartan este contenido, nos ayuden a llevar el Evangelio a cada vez más y más personas. Que el Señor Jesucristo les bendiga.